Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. El título de esta enseñanza es Confiar en Dios en medio de la tempestad. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse. Vamos a mirar entonces en esta mañana, confiar en Dios en medio de la tempestad. Estaba mirando antes de este pasaje, podemos mirar que Jesús alimentó a 5,000 personas. No tenían tanto. Estaba oscureciéndose el día, y los discípulos le dijeron: envíalos para que ellos puedan ir a la ciudad o a algún lugar para que compren alimentos y puedan estar. Y el Señor les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes. Y en realidad lo que ellos tenían era solamente 5 panes y 2 peces, ni siquiera era de ellos. Pero sin embargo, pues eso fue lo que le presentaron al Señor. Ahora el Señor dio de comer, dice, a 5,000 hombres. Y cuando nosotros miramos que dice a 5,000 hombres, ¿cómo los contaron? Porque eran 5,000 hombres, dice la palabra. ¿Sabe que en la costumbre, en la antigüedad, en ese tiempo de los judíos, los hombres comían aparte, y por eso los pudieron contar? Y las mujeres con los niños estaban en otro lugar. Y siempre las mujeres y los niños somos más. Entonces se cree que el Señor dio de comer a 15,000 personas. Se imagina, qué tremendo. Y después dice, recuerde que eran 5 panes y 2 peces. Pero después nos dice la palabra que recogieron 12 cestas. 12 canastos, creo que un canasto para cada discípulo. ¿Y sabe cómo eran los canastos? Nos muestra que cuando Saulo de Tarso, él fue a perseguir a la iglesia y se convirtió al Señor en el camino, y cuando él comenzó a predicar en Damasco y querían matarlo, dice que lo descolgaron por el muro en un canasto. Se imagina, ese canasto debe haber sido grande para poderse sentar Saulo de Tarso y bajarlo, ¿verdad? Así dice que eran los canastos que habían llenado. 12 canastos bien grandes.
el Señor Jesús, con lo poco que había al comienzo, en las manos de Jesús hubo abundancia. Todos quedaron satisfechos. Ahora ya el Señor había dado de comer a toda esta multitud muy grande. Ahora el Señor Jesús despide a la multitud después de saciarlos. Ya los sació, les dio la comida espiritual, pero también la material. Ahora que estaban saciados, los despide con palabras de aliento, de consuelo y también de amonestación. Ahora Jesús les ordena a sus discípulos y les dice que ellos se adelanten. Váyanse ustedes adelante, yo voy a ir más luego. Él mismo quería despedir a la gente. Él no quiso poner otra persona para que despida, sino él mismo quiso despedir a la gente. Y recuerde que era mucha gente. Y les dijo, ustedes pues suban en la barca y vayan al otro lado y ahí me esperan. ¿Saben? No sé cuánto tiempo el Señor se demoró en despedir a la gente. Y cuando la gente se está despidiendo, ¿qué es lo que le dice? Ore por mi hijo, ore por mí, deme una consejería. No sé cuánto tiempo el Señor se demoró en despedir a la gente. Pero cuando Él terminó de despedir a la gente, dice la palabra que subió al monte, ya debe haber sido oscuro, y subió para orar. Esto es algo tan hermoso que nosotros podemos aprender. Y a veces que como que podemos tal vez suplir ese tiempo con otras actividades. Pero es tan importante porque el Señor mismo, Él nos da ejemplo. Él subió al monte para orar, para tener comunión con su Padre Celestial. Él cuando tenía comunión con su Padre Celestial, Él podía encontrar paz, podía descansar, porque él todo el día había pasado viajando, predicando, sanando, dando de comer, despidiendo a la gente, pero sin embargo él no podía olvidarse de ese tiempo de comunión con su Padre Celestial, donde él podía entregar todo. Y eso también es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez cansados del trabajo, llega y se acuesta. Pero qué bueno es el que nosotros podamos aprender del Señor. ¿Dónde tú puedes encontrar descanso? ¿Dónde tú puedes encontrar satisfacción? ¿Dónde tú puedes encontrar seguridad y confianza? Es buscando a tu Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando los discípulos, ellos se fueron ya en la barca, no era un barco tal vez bien grande o con seguridades, era una pequeña barca que también podía correr peligro. No era con tanta seguridad, pero sin embargo, pues ellos obedecieron al maestro. Y él se retiró al monte a orar. Y ahí la palabra dice que estuvo por un largo tiempo. Según lo que la palabra nos muestra, según los romanos, ellos dividían el tiempo en 4 vigilias. Y más o menos la cuarta vigilia nos muestra que ellos se encontraban en problemas. Y la cuarta vigilia más o menos es de 3 a 6 de la mañana. Esa hora era el peligro que ellos estaban cruzando en el mar. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a estar en la presencia del Señor, pues aunque vengan tribulaciones, lo que quiera que sea,
van a estar confiados, seguros en el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 24, vamos a estarlo leyendo. Las circunstancias difíciles que en las que se encontraban los discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, por lo regular dice que en la noche el viento corre más fuerte en el mar, pero justo a esa hora que ellos estaban pasando, como a la madrugada, pero ellos nunca se imaginaron, y recordemos que habían muchos que podían manejar muy bien un barco, otros no, pero sí había profesionales en manejar el barco, pero les resultaba difícil. Ya no era posible el poder, ya como que se rindieron, podríamos decir, lucharon, pero ellos ya como que se rendían, porque el viento era contrario. Era tan fuerte que ellos ya se imaginan, en medio de la desesperación, podemos darnos cuenta que el Señor Jesús en otra ocasión, que el mar también se embraveció, Jesús estaba con ellos. Y ellos estaban confiados porque Jesús estaba con ellos. Aunque ellos lo miraron, estaba cansado y estaba dormido. Pero sin embargo, pues ya cuando llegó el tiempo más angustioso, fueron y lo despertaron. Maestro, despiértate. Pues ve, perecemos. Levántate, no tienes cuidado de nosotros. Estaba cerca. Pero ahora en esta tempestad, Jesús no estaba cerca. No estaba con ellos. Se imagina la angustia que ellos sentían porque las olas eran muy fuertes. Ya trataban de hundirlo a la pequeña embarcación. Pero sin embargo, Jesús, Él los había mirado desde el lugar de donde Él estaba. Que estaban en angustia, en tribulación, estaban asustadísimos y Él corrió en ayuda. Qué hermoso es poder mirar esto. ¿Sabes que lo mismo sucede que cuando nosotros nos encontramos en tribulaciones, en dificultades, tal vez no cruzando un mar y yendo en una barca, no sé, sea en tu trabajo, en las finanzas o los hijos, el matrimonio, no sé, tantas situaciones. Pero sin embargo, el Señor siempre, Él está mirando. La barca estaba azotada por las olas y el viento. Ellos no se volvieron para atrás. Esto es algo tan hermoso, el poder mirar. Aunque la prueba, la dificultad, aunque estaba el viento tan fuerte, ellos no se volvieron hacia atrás, porque hubiera sido fácil, aunque ya estaban como por la mitad, hubiera sido fácil el regresarse. Y eso es lo que sucede en muchas personas, que cuando le viene la prueba, la dificultad, ¿qué es lo que hace? No, esto no es para mí, y se vuelven hacia atrás. Pero estos discípulos no se volvieron hacia atrás. Ellos, a pesar de que estaban en grande dificultad, siguieron hacia adelante. Y esto es muy importante en nuestras vidas también. Siempre habrá dificultades, habrá situaciones duras que cruzamos en la vida. Si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús puso el ejemplo del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron lluvias, vientos, dice que la casa que fue edificada sobre la roca no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero la casa que estaba fundamentada sobre la arena, dice que cayó y fue grande su ruina. Es tremendo, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo de fundamentar bien nuestras vidas en Jesucristo.
Y aunque te vengan pruebas y dificultades, tú no debes volver atrás. Debes seguir adelante. Lo que hicieron los discípulos en plenas dificultades, en pleno mar, ellos no hicieron nada por volverse hacia atrás. Estaba la palabra en su corazón. Yo los espero al otro lado del lago, al otro lado en Genezaret. Era tremendo, ¿verdad? Entonces ellos obedecieron al Señor. En este mundo tal vez tenemos tantas dificultades. No podemos quedarnos en medio. Debemos avanzar y nos encontraremos en un momento con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Ellos se esforzaron para seguir adelante, ya que Jesús les había ordenado el ir adelante al otro lado de la ribera. Y el Señor también a nosotros nos ha dicho que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? No podemos quedarnos, vamos adelante. El auxilio de Jesús en la hora de la tormenta. En Mateo capítulo 14, versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús, él sabía lo que les estaba pasando, estaba preocupado por ellos. A la hora de la tormenta, Jesús estaba dispuesto a ir donde ellos estaban. Él los vio que estaban en medio de la tormenta y él no se quedó a seguir orando. Él estaba dispuesto a ir a donde ellos estaban. Cuando tú pasas tormentas y pasas dificultades, el Señor está dispuesto a ir a buscarte a ti. Y a veces como que uno piensa que en medio de la tormenta no hay nadie. Pero ¿sabes qué importante el poder entender que Jesús mira nuestras tormentas y Él no se queda quieto? Él va a buscarte. Él va a donde nosotros estamos. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ellos estaban pasando una gran necesidad. Estaban cansados de remar en medio de la tormenta. En la hora de la tormenta, Jesús dispuso venir a verlos. O sea, cuando a veces uno piensa y dice, pero nadie se acuerda. Ve cómo estoy. Y la queja y todo, ¿verdad? Pero tremendo, siempre tienes que recordar que Jesús te está mirando. Y Él no se quedará quieto. Él irá a verte. Tal vez muchas veces como que no sientes, pero siempre miraremos la salida, porque Él no nos dejará en el lugar de la tormenta. Saldremos de ahí, así como el Señor hizo con sus discípulos. En Salmos 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Tú eres justo, eres justa. Y Él está atento al clamor de sus hijos, dice, ¿verdad? En el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el Señor. Qué bendición. Muchas son las aflicciones. Muchas son, porque el enemigo tratará de hacernos la vida imposible para que nosotros sigamos al Señor. Y por eso son muchas las aflicciones. Las personas que no siguen al Señor sí tienen aflicciones, pero los que seguimos al Señor, muchas son las aflicciones del justo. Pero la palabra dice: de todas ellas le librará Jehová. Él siempre estará para librarnos. Bendito sea el Señor.
el camino sobre el mar era el camino más corto para llegar. A veces cuando está en la tribulación y uno dice, pero ¿cuándo saldré? ¿Cuándo saldré de esto? El Señor, Él siempre está mirando el camino más corto para llegar al auxilio. Tremendo, ¿verdad? Y a veces nos parece eternidades y no pasa y no pasa. Pero no, el Señor está mirando el camino más corto. Él no podía irse porque recuerde que el Señor Jesús era un hombre como nosotros. Y Él pues no podía irse, no tenía una barca. Pero sin embargo el camino más corto para auxiliarlos era el mar. Así es que Él comenzó a caminar en el mar. El caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar. Salmos 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Se imagina cómo estarían los discípulos en la angustia? Que ya se hundían, ya como despidiéndose a lo mejor, porque en el mar pues nadie se puede salvar. Igual que en un avión, cuando alguien va viajando, si algo acontece en ese avión, nadie se puede salvar, es muerte segura, ¿verdad? Y ellos también, pero aquí es algo tan bonito, claman los justos y Jehová los oye. El Señor los miró, los oyó y Él cogió el camino más corto para poder ir a auxiliarlos. Jesús camina sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo me imagino en la tribulación que se encontraba. Y a veces como que llega otra más encima, ¿verdad? Y como que uno se angustia peor. Y me imagino a ellos en la tribulación que estaba de angustia y ahora ven que viene alguien caminando sobre el mar. Nadie puede caminar en las aguas, nadie. Y ahora miran, era lo más natural el poder pensar que era un fantasma. ¿Y sabe lo que sucede cuando una persona mira un fantasma? ¿Qué es lo que hace? Viene temor, viene miedo. Y eso es lo que llegó al corazón de los discípulos. En otra versión dice que daban alaridos de temor. ¿Cómo sería eso? Ay, no sé cómo serían. Qué terrible. Ahí está un fantasma. Dios, ¿dónde estás? La otra ocasión estaba tan cerca de despertarlo y ahora Jesús no estaba con ellos. Y ahora un fantasma. Todo por obedecerte a ti, Señor. A veces las personas cuando les viene pruebas dicen, mejor sería quedarme como antes. No, pero qué bueno, ellos obedecieron al Señor. El caminar por el mar era para socorrer a sus discípulos. Él pudo haber enviado un ángel a socorrerlos, pero Él quiso estar. ¿Cómo es posible caminar sobre las olas del mar sin hundirse? Él hubiera podido enviar un ángel para socorrerlos, pero Él no quiso mandar un ángel. Él mismo quiso estar ahí para poderlos ayudar. Y tenía que Él pues caminar sobre el mar. ¿Cómo es posible que Él podía caminar sobre el mar? Y vamos a mirar lo que dice Job, capítulo 9, versículo 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo a la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Esto muestra que Jesús es Dios.
Él tiene poder sobre todo. Él mismo hizo el mar y Él puede caminar sobre el mar. Él creó todos estos animales que tal vez hoy ya no están. Él tiene autoridad sobre todo. En Marcos capítulo 6, versículo 49 dice: viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Ha gritado alguna vez usted cuando se ha sentido tal vez asustado por algo? ¿Ha gritado? Y dando esos gritos de terror: ayúdame, socórreme. Tremendo, ¿verdad? Un fantasma engendra miedo al ser humano. Pero Jesús no quería asustarlos. Al contrario, Él venía para ayudarlos. En Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, Él no quiere infundir temor ni miedo. Él está para ayudarnos. En el momento de la dificultad se acerca a ellos y no lo reconocen. En el momento de la dificultad, ¿verdad? Todos asustadísimos. Él se acerca a ellos y no lo reconocen. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Enseguida les habló. Mateo 14, 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Debe haber sido un alivio, ¿verdad? El poder sentir que su maestro estaba preocupado por ellos y que no era un fantasma, que era el Señor. Pero les sorprendió, pues ellos nunca lo habían mirado el caminar sobre las aguas, en ese terror tan grande que se encontraban. Ahora un fantasma. Pero el Señor les habla y les dice: no tengan temor, yo soy. Jesús les dijo: yo soy, no temáis. En Mateo capítulo 14, versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No podemos permitir el temor. El temor trae lazo, dice la palabra. Nuestra confianza, a pesar de las dificultades y pruebas que uno esté pasando, no debe permitir el temor. Debemos pedirle al Señor que Él, lo que dice aquí: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tal vez estos discípulos estaban atemorizados de las olas. Estaban atemorizados equivocadamente, pensaban que era un fantasma, pero era el Señor Jesús que estaba llegando a donde ellos. En Juan capítulo 10, versículo 4, dice: Juan 10, 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los discípulos, al escucharlo, se les fue el temor, se les fue el miedo, porque conocieron la voz de su maestro, de su pastor. Y yo creo que cuando tú estás en problemas y dificultades, cuando vas a la palabra, Él siempre te va a hablar y vas a escuchar la voz de tu pastor. Y qué bueno cuando uno recibe esa palabra, pues uno siente confianza, a pesar de que vea las olas, los problemas y todo, pero digo: Dios está conmigo, yo voy a salir de todo esto. Mirando otro ejemplo en Juan capítulo 20, versículo 16, habla de María Magdalena, que se fue a ver al Señor
cuando lo sepultaron, y fue a ver el cuerpo para poner especias aromáticas. Y cuando ella llega, pues no encuentra, no estaba ahí. Y en el versículo 16 dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Ella reconoció la voz de su maestro. Estaba tal vez triste porque no había el cuerpo del Señor, pero sin embargo cuando ella escucha, porque le dice María, y ella se volvió y lo reconoce y dice Raboní, que quiere decir maestro. Reconoció la voz de su pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, porque cuando nosotros estamos en problemas, dificultades, tú puedes ir a la palabra y puedes reconocer la palabra que el Señor te está dando, la palabra que tú necesitas para recibir aliento y poder avanzar y seguir adelante. Pedro hace cosas de valor, lo que los otros no se animaron. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30 dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Los primeros pasos que caminó, ya se imaginan a Pedro, siempre estaba él espontáneo, ¿verdad? Me imagino el orgullo que tenía él por ser el primero en pedirle al Señor: si eres tú, Señor, ordena que yo vaya y camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y el hombre se baja confiado de la barca y comienza a caminar, y caminó sobre las aguas. Se imagina la sonrisa de Pedro, y a lo mejor el desafío diciéndoles a los demás: yo puedo. Tremendo, ¿verdad? Y cuando él mira, sí estaba puesto sus ojos en Jesús, pero después él deja de mirar a Jesús, tal vez para mirar a los discípulos, mirar la barca, mirar tal vez el lugar como él iba pisando. Y cuando él baja su mirada, deja de poner su mirada de Jesús, mira las olas, mira la tempestad que estaba, y él comienza a hundirse. Pero es algo tan bonito también. ¿Dónde se le iría la sonrisa? ¿Dónde se le iría el desafío? Tal vez el jactarse, tal vez mostrándoles a los demás que él podía. Pero ¿a dónde se iría? El susto, ya estaba hundiéndose. No sé si se hundió hasta las rodillas o se hundió hasta la cintura. No sé, la Biblia no nos habla eso. Pero lo que sí nos dice que él estaba hundiéndose. Pero antes, él, ya sintiendo que su cuerpo se estaba hundiendo, comenzó a gritar: Jesús, sálvame. Jesús solo estiró su mano y lo cogió. No sé si lo soltó en la barca o lo fue llevando, caminando con él en el agua. No sé qué fue lo que hizo, pero lo total es que el Señor lo salvó. Y es algo tan hermoso el que el Señor siempre está en los momentos duros, difíciles. Cuando tú lo gritas al Señor, viene el auxilio de Dios. Y es algo tan hermoso el poder mirar. Yo muchas veces he llorado a gritos pidiendo el auxilio del Señor. Y yo he visto la respuesta. He visto la respuesta después que he llorado, he gritado y todo. Después la paz que llega a mi corazón. Y después cuando ya llega la noticia que todo está bien. Qué bendición, ¿verdad? Entonces sí, uno tiene que gritar al Señor. Otros dicen que hay que ir despacio, como quiera. Lo importante es que Él está pendiente de nosotros y Él sí nos escucha. Y Él mira las cosas que estamos pasando.
En Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nosotros vemos en la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Puestos nuestros ojos. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el líder, ponemos nuestros ojos en el pastor, ponemos nuestros ojos en cualquier hermano, le miramos todas las fallas y dice: no vale la pena seguir. Pero nuestros ojos debemos ponerlos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. En la vida miramos el viento fuerte, y este hace mucho ruido y puede hacer mucho daño. Debemos orar para que no apartemos nuestra mirada de aquel que está sentado en el trono. Nuestra mirada no debe apartarse del Señor. Pedro, cuando apartó su mirada del Señor, comenzó a hundirse. Y estaba mirando otro ejemplo de Esteban. Él, cuando comenzaron a apedrearlo por seguir al Señor, él no dejó de mirar al cielo, y él pudo mirar al Padre y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Y aunque le decían lo que quiera, pues su mirada ya no le importaba. Tal vez los golpes de las piedras, no le importaba, que la muerte era segura, pero sin embargo sus ojos estaban puestos arriba y él pudo mirar al Señor. Sus ojos puestos en el Señor. Volviendo a Pedro, no sé cuánto se hundió, no sé cuánto tiempo él tuvo, a lo mejor cuánto tiempo él caminó, no sabemos. Pero lo importante que nosotros podemos saber es que él estaba en las manos de su Señor. Y que bueno, él gritó: sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Y cuando nosotros nos encontramos en tribulación, en angustia, más que correr a cualquier parte, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El gritar al Señor: Señor, sálvame. Muchas veces el Señor permite situaciones que nos están hundiendo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra tentados se la puede traducir también probados. El Señor sabe cuánto podemos soportar. Y mirando, David dice en el Salmo 69:1: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al abismo de aguas, y la corriente me ha negado. O sea, si podemos mirar la vida de David, muchas veces él se encontró en angustia. Tal vez ya no podía salir, estaba atrapado, pero sin embargo, él a quien clamó: sálvame, Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que gritar al Señor: sálvame, Señor, en la tribulación. En el Salmo 124:4 dice: entonces nos habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió
el lazo y escapamos nosotros. O sea, siempre el Señor está para darnos la salida. Y Mateo capítulo 14, versículo 30 dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro sabía que el Señor lo podía sacar y lo reconoce como Señor Salvador. Como Señor Salvador. El Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este ángel nunca ha sido derrotado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y este ángel se refiere al mismo Señor Jesucristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fueron la respuesta del Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús estaba parado en el agua. Extiende su mano y lo saca. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Debe haber sido tremendo, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya caminó sobre las aguas. La palabra no nos da detalles de cómo subió nuevamente a la barca. Hoy el Señor está salvando con sus manos poderosas. El Señor no quiere que nosotros seamos derrotados. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 6, 28 dice, porque muchas veces nosotros nos afanamos, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Él siempre está motivando a que nosotros debemos desarrollar nuestra fe. Mateo 16, 16, Mateo 16, 6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, el Señor siempre, Él está motivándonos a que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Muchas veces no alcanzamos cosas de Dios porque dudamos, y más como que más rápido es dar oído a lo negativo que el creerle al Señor. Pero el Señor les exhorta: pues se afana tanto por el vestido, por la comida. Dice: ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas? El Señor da las aves del cielo. Él quiere que nuestra fe se desarrolle. Los discípulos le adoraron. Qué tremendo es esto. Mateo 14, 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. El miedo se había ido y ahora su rostro cambió en un adorador. ¿Por qué lo adoraron?
¿Por qué antes ellos no lo habían adorado al Señor? Y ahora nosotros miramos que cuando Él viene caminando por las aguas, y cuando lo rescata Pedro y lo saca vivo, lo pone en la barca y se calma la tempestad, estaban asombrados. ¿Quién es este hombre? Ahí es cuando ellos creyeron que era el Hijo de Dios. Ya mucho tiempo habían caminado con el Señor, pero sin embargo no lo habían adorado. Pero ahora, viendo todas estas cosas, fueron motivados a adorarlo. Se postraron de rodillas y lo adoraron. Qué tremendo, ¿verdad? En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo. Hoy en la actualidad, tantas cosas que nosotros miramos: terremotos, lluvias, cosas muy fuertes, vientos que arrasa las casas y deja destrozos. Es tremendo, ¿verdad? Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando estemos pasando tribulaciones, nuestro pronto auxilio es el Señor. Para Pedro, para los discípulos, el pronto auxilio fue su Señor. Él no mandó ángeles, Él mismo estuvo ahí para socorrerlos. Y de la misma manera el Señor estará para socorrernos. En Juan capítulo 6 versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo capítulo 14 versículo 34: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Al otro lado había cantidad de gente esperándoles, y el Señor dice que sanó a mucha gente. Él siempre estuvo para dar solución y bendición a todas las personas. Y qué bueno, hoy también el Señor. Tal vez nadie sabe lo que tú estás pasando. No sé cuál es esos vientos, no sé cuáles sean esas tribulaciones que tú estás pasando, pero qué bueno que tú puedas entender que es necesario el pasar esas tribulaciones para que venga la fe a nuestro corazón y para que podamos pedir el auxilio a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, porque Él está pendiente. Él sabe de todo lo que te está sucediendo. Él pudo mirarlo, ¿verdad? Y para Él no es problema el pasar fronteras, mares. Él no viaja, Él está. Él siempre está. La palabra dice que sus faldas llenan toda la tierra. Él no necesita correr o caminar, Él está. Lo que el enemigo sí tiene que coger avión o carro para trasladarse a cualquier lugar. Pero nuestro Dios, Él está para ayudarnos. Vamos a ponernos de pie. Cerrado tus ojos, que tú puedas mirar. ¿Te ha sido difícil? Recuerda que los discípulos, aunque pasaban dificultades, ellos no quisieron poner su mirada hacia atrás, el volverse hacia atrás. Ellos lucharon para seguir adelante. Y cuando tú pasas tribulaciones, no debes mirar hacia atrás. Debes hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Emprendieron, aunque en luchas y dificultades, su mirada era llegar a donde su maestro les había dicho que lleguen. Y nosotros también tenemos un lugar a donde llegar.
Y ese lugar es estar con el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puedas escuchar esta canción y deja que el Señor ministre tu corazón. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Tu casa se iluminó de tu luz.